Bienvenidos a su canal Palabra que da vida, el canal donde la oración tiene propósito. En esta oportunidad, dando inicio a la segunda sesión de la serie La venganza y sus aliados. En este caso, el aliado son los celos. ¿Qué son los celos? Antes de hablar qué son los celos, debemos identificar lo que la palabra celo es. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Que celo es una palabra homógrafa, es decir, una palabra que se escribe igual, se pronuncia igual, pero tiene diferentes significados. El primer significado de la palabra celo tiene que ver con cuidado, diligencia, esmero que alguien pone con relación a algo. Ese cuidado, ese esmero y esa diligencia demanda una meticulosidad, dedicación, desvelo, desempeño, afán. Totalmente contrario al descuido y al desinterés. Se caracteriza en un interés extremo y también en algo que genera entusiasmo, atención, apasionamiento. La palabra celo en su segunda sección es sinónimo de la envidia y se refiere a sentir dolor por el bien ajeno, recelo por el logro que otra persona tiene. El tercer significado de la palabra celo refiere a la sospecha, inquietud, temor que una persona tiene acerca de que la persona amada dirija su cariño, afecto o preferencia a alguien más. Está totalmente vinculado al recelo, la sospecha, la inquietud, la duda, la celopatía, carencias de confianza y otros sinónimos que van a depender de la geografía de cada persona. Esta enseñanza está totalmente dirigida al tercer significado de la palabra homógrafa celo. Esta sección de la palabra celo refiere a situaciones cuando un cónyuge siente sospecha del afecto de su compañero o compañera. Tiene que ver con hermanos que temen que su otro hermano no les corresponda en afecto y esté prefiriendo a alguien más. Se refiere a celos entre amigos. Se refiere a celos principalmente por afectos. ¿Por qué descartamos la relación con la envidia? Porque todo el tema de la envidia lo tratamos en la sesión anterior. En este tema en particular queremos diferenciar lo que el celo de Dios es con respecto al celo de las personas, para que comencemos por aclarar cómo debe ser usado este mal llamado celo de Dios en muchos casos. ¿Qué es realmente el celo de Dios? Éxodo 20 del 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La primera cosa que vemos aquí es cómo Dios remarca la importancia de que los que le obedecen no generen una adoración hacia alguna forma de ídolo, sea un ídolo externo o algo que ellos mismos se creen. Dice: no te hagas ídolo, o sea, no construyas una afección hacia algo que sea tan fuerte como para que le adores, porque toda adoración debes reservarla para tu Dios. En la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: no te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellas ni las adores. Yo, el Señor tu Dios, soy el único Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente, cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones.
Acá el Señor establece la importancia de no dirigir esa adoración hacia ídolos construidos por la decisión del hombre, ya que ello le va a acarrear un castigo de su parte, un juicio. Pero era algo caprichoso de parte de Dios el demandar no practicar la idolatría, porque en Éxodo 34:14 dice: no adores ningún otro Dios, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. Cuando Dios se define a sí mismo celoso, es por el cuidado que tiene de la humanidad, tal como lo definimos en una de las acepciones del término celo. Dice que cuida, que protege, que tiene esmero, un amor dedicado, una protección. Y se entiende que esa es la definición del celo de Dios. El celo de Dios busca evitar a la humanidad todo aquello que le puede acarrear perjuicio. En la antigüedad, por muchas generaciones, las prácticas religiosas poli y monoteístas de muchas de las culturas anteriores al cristianismo implicaban culto de sacrificio de vida, sean animales o personas. Entre ellos destaca la civilización inca, entre muchas otras, que se cree acarrió para sí misma su desaparición porque incrementaron enormemente la práctica de ofrecer sacrificios. Al menos eso está entre algunas de las teorías que manejan los especialistas. En Deuteronomio 4:24 se establece que Dios es fuego que lo consume todo, un Dios celoso. Y ese fuego que lo consume todo refiere a que Dios viene a consumir en el hombre en el celo como una forma de purificación, pero también algunos lo entienden como la destrucción que viene contra los que practican la idolatría. Al menos esa era la percepción que se transmitía a lo largo del Antiguo Testamento. Para nuestro tiempo, el celo de Dios después de la gracia viene a entenderse definitivamente como un amor compasivo, protector, que tiene cuidado de que nuestra alma no acarree para sí destrucción. Ahora, ¿qué ocurría cuando se despertaba el celo de Dios? En Zacarías 8:2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. En 1 Corintios 10:22 dice: ¿acaso queremos provocar los celos del Señor? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? Aquí está refiriendo el apóstol Pablo a que cuando se levantaba una emoción de celo en medio de Dios, venía la consecuencia y la humanidad no tenía el poder para resistir esa consecuencia. Deuteronomio 32:16 dice: despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. El culto de adoración a deidades creadas por el hombre era considerada una provocación y una abominación, algo verdaderamente detestable. La versión Palabra de Dios para Todos dice: lo hizo ponerse celoso con dioses extranjeros. Eso significa de otras culturas, de otras tierras. Lo hizo enojar con ídolos detestables. Hizo sacrificios a espíritus que no eran Dios, dioses que no conocían, dioses recién llegados, dioses que sus antepasados no conocieron. Esto es una forma de remarcar que no formaba parte de sus enseñanzas ancestrales, de la enseñanza que había estado siendo transmitida de generación en generación. Se habían desviado de la enseñanza original que habían recibido de parte de Dios. ¿Cómo lo manifiesta Zacarías 1 en los versículos 14 y 15 de la Nueva Versión Internacional? Luego el ángel me dijo: proclama este mensaje de parte del Señor de los ejércitos: mi amor
por Jerusalén y por Sión me hace sentir celos por ella. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo era poco, pero ellas lo agravaron. Fíjense una cosa, primero que nada debemos destacar que el celo de Dios puede estar asociado a una nación, a una ciudad, a una generación, a una casa, para decir una estirpe, un linaje, pero también a un propósito. Entonces hay distintas formas en las que se manifiesta a lo largo de la palabra el celo de Dios. En este caso se refiere a ciudades y habla de cómo por causa del amor que tiene por estas ciudades se enoja con las ciudades que son perversas, dañinas, destructivas hacia las ciudades que él ama, Jerusalén y Sión. ¿Qué ocurre acá? Que establece un primer principio, y es que todo aquel que desobedece deliberadamente esa instrucción de no sentir idolatría o de despertar celos en Dios es considerado engreído. ¿Y qué es un engreído? Es alguien que se siente muy importante a sí mismo, alguien que está demasiado convencido de su alto valor y eso le hace ser presumido, presuntuoso, jactancioso, vanidoso, arrogante, soberbio, orgulloso, inclusive fanfarrón. Entonces, finalmente, alguien engreído es alguien que carece de sencillez, de humildad y de modestia. Dios considera que todo el que le despierta a celos, levantándose contra el protegido de él o contra sus leyes y normas, es alguien engreído. Deuteronomio 29:20. El Señor no lo perdonará, porque la ira y los celos del Señor se encenderán en contra de la persona. Las maldiciones escritas en este libro le pasarán a esa persona y el Señor borrará toda memoria de esa persona sobre la tierra. Eso es lo que ocurría a quienes deliberadamente incurrían en despertar celos en Dios. Ezequiel 35:11 en la traducción al lenguaje actual dice: el Señor Dios afirma, prometo por mí mismo que te trataré con tu misma ira, te castigaré con tu mismo celo y odio. Tomaré como base lo que le sucedió a ellos para decirte cómo te juzgaré a ti. Es importante reflexionar lo que esta porción de la palabra nos transmite. Y deja muy claro que cualquier falta que cometemos es juzgada por Dios en función y proporción al daño de la falta y la intención con que se cometió, porque habla del celo y del odio. Y el celo y el odio son sentimientos. Entonces, el sentimiento con que tú hiciste algo definirá la forma en que vas a ser tratado al momento de recibir justicia por la falta cometida. Y esto forma parte del celo de Dios, el dar un trato justo, el aplicar justicia proporcional, el evitar el perjuicio de la impunidad. Habiendo aclarado someramente lo que la palabra celo es cuando se refiere al celo de Dios, ahora veamos lo que es el celo cuando nos referimos al celo entre las personas. Tenemos una sección de celo que refiere a la envidia y no es el que vamos a utilizar en este caso, ya lo dijimos. Y tenemos el celo que refiere a la sospecha, la inquietud o el temor de perder el afecto de alguien, que era la tercera acepción del celo. En Gálatas 5, 19, 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando leemos esta porción nos apercibimos de varias cosas. Dios está hablando por boca de Pablo en la carta a Gálatas. Y está diciéndole en la enumeración que hace, deja claro
que los celos y la envidia los entiende como cosas diferentes. No se está refiriendo al término que los hace sinónimos, sino que son cosas diferentes. Porque nosotros no decimos celos y celos, tampoco decimos envidia y envidia. Decimos celos y envidia para decir que son dos cosas diferentes. O decimos celo o envidia para excluir dos cosas diferentes. Entonces, cuando Pablo, que era un hombre altamente versado y no iba a hacer un uso inapropiado del lenguaje, usa una enumeración como esta, está dejando claro que se está refiriendo a dos cosas distintas. Y en esta cadena o enumeración de prácticas bochornosas se encuentran los celos y la envidia en el misma lista donde están los homicidios, las hechicerías, la idolatría, la enemistad, los pleitos y la herejía, los cuales eran considerados para la época pecados altamente dañinos y eran de gran notoriedad en la época. Entonces, es importante que tengamos claro que la palabra de Dios no habla vanidad. Cuando establece que los celos tienen la misma importancia que la herejía, que los homicidios, que las orgías y las borracheras, esa importancia se mantiene hasta el día de hoy. A pesar de que en la actualidad se le ha quitado relevancia en la forma en que se le trata en medio de las enseñanzas. Debemos volver a la sana doctrina, y la sana doctrina nos dice que los celos es tan destructivos como la lascivia, como la hechicería, como la enemistad, como la herejía, como los homicidios, las orgías y las borracheras. No es distinto en perversidad, por el contrario, es igual en perversidad. No, ella lo que tiene es celo. Es que el celo es una expresión de perversidad. Entonces, no nos podemos permitir sentir celo. Y alguna persona legalista me va a querer decir, es que Dios también sintió celos porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. La diferencia entre el celo de Dios y el celo nuestro es que el celo nuestro tiene una distorsión. Cuando digo nuestro me refiero al celo de la humanidad, el celo entre personas. Es una forma distorsionada del celo de Dios. ¿Por qué? Porque es la expresión de nuestra naturaleza caída. Y en el celo de Dios hay equidad, hay justicia, hay protección, hay cuidado, hay esmero, hay amor. Un amor que busca evitar que nos dañemos. En el celo de las personas hay dominio y otras cuantas cosas que vamos a estar viendo más adelante. Posesión. Dios no nos ha hecho poseedores de nadie, y el amor no tiene envidia y el amor no tiene celo. Entonces es importante tener esto en cuenta. Romanos 13, del 13 al 14 dice: vivamos correctamente como gente que pertenece al día, no asistamos a parrandas ni borracheras, no usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales, no debemos causar problemas ni tener celos, mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Fíjense una cosa, algunos lenguajes en la antigüedad usaban celos y envidia con la misma palabra, de la misma forma que lo hacemos hoy día con la palabra celo. Tiene tres acepciones, pues la que se usó en griego también incluía la envidia y el celo. Entonces, en este caso nos está diciendo muy claramente en el libro de Romanos el apóstol Pablo que no era bien visto sentir celos. Entonces, cuando decimos celo ministerial, entonces pareciera que porque le adjudicamos al lado la palabra celo, es permitido. Y no dice Pablo que no era bueno, que no era lícito tener celos, porque los celos traían problemas. Y traían problemas antes y traen problemas hoy. Porque el celo ministerial genera división entre ministerios, entre miembros del ministerio. El celo entre los cónyuges destruye matrimonios y familias. Entonces no debemos sentir celos. Y si lo sentimos porque es natural, o mejor dicho, hay una propensión a sentirlo, debemos buscar sanarlos. ¿Cuál es la visión que se tenía de los celos en la antigüedad? En la antigüedad se usaba el término invidencia e invidia, que refería a envidia.
Se creía que Invidentia era una deidad de la mitología romana que era hija de Erebo y Nox. Erebo era la obstinación del corazón para los romanos y Nox la oscuridad de la mente. En la mitología romana, esta deidad o esta diosa personificaba los celos, la envidia y la venganza. Estas tres prácticas estaban casadas o relacionadas con la misma deidad. Se entendía que había un aspecto espiritual que enlazaba los celos, la envidia y la venganza. De esta manera lo refiere Ovidio en su obra La Metamorfosis. Así que existe evidencia literaria de que esta era la creencia del momento. Lo que yo quiero destacar de este comentario de Cicerón es que decía que los celos estaba regida por la deidad Invidentia o envidia. Celos. Y esta deidad de los celos estaba casada con dos características: la obstinación del corazón y la oscuridad de la mente. O sea que una persona que siente celos, envidia o venganza tiene un corazón obstinado y mucha oscuridad en la mente. Esto es autoría de Cicerón y de Ovidio, y así quedó a lo largo de la historia en la literatura. De tal manera que si eso era lo que se creía en la antigüedad, ellos deben haber tenido razones para haberlo expresado así: creencias, prácticas y fuentes documentadas que muy probablemente nosotros no disponemos en este tiempo. Pero ¿qué ocurría con la percepción griega? Los griegos, a diferencia de los romanos, no tenían un solo Dios o una sola deidad para las tres prácticas, sino que ellos tenían a Némesis como la representación griega de Invidentia para la venganza divina. Cuando había una venganza a llevarse a cabo, la deidad que participaba era Némesis. Pero si había envidia o celos, ellos lo asociaban a Tono o Tono, cualquiera sea la pronunciación en griego. Ellos manejaban dos deidades para reunir la envidia, los celos y la venganza. Ambas culturas decían que tenían la práctica de los celos, la envidia y la venganza una implicación de naturaleza espiritual. Había algo que tenía que ver con la condición del espíritu, y de allí que lo asociaran con dioses. En Números 5:14 se lee: si viniere sobre él, se refiere a una persona, espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiendo ella amancillado. Acá nos deja claro dos cosas. Los celos podían ser infundados o no. Eso quiere decir con razón o no. Podían ser ciertos o imaginarios. Podía ser una situación real o irreal. Se creía también que los celos tenían una causa o condición espiritual, porque dice muy claramente en el libro de Números, y estamos hablando ya del Pentateuco, ya no estamos hablando de los griegos y los romanos, sino de los hebreos. Ellos entendían que existía una condición espiritual que no era sana en quienes sentían envidia, en quienes sentían celo y en quienes practicaban la venganza. Venía sobre ellos un espíritu. Continuemos por los momentos y luego retomaremos esto más adelante. Diferencia entre celos y envidia. Porque las personas, al utilizar esta palabra homógrafa, muchas veces terminan por confundirla. Pero la verdad es que tienen una significación bien delimitada, no solo desde el punto de vista que representa en la fe cristiana, sino también lo que representa en psicología, porque aún los psicólogos y los psiquiatras están preparados para poder diferenciarla. La envidia es la reacción por no tener algo que otra persona posee. En cambio, los celos es el sentimiento que se produce ante la posibilidad de perder algo que es valioso por una tercera persona.
Los celos suelen darse por motivos afectivos, mientras que la envidia puede darse también por objetos materiales, por cualidades, por logros, etc. En los celos predomina el miedo a la pérdida de un afecto, mientras que en el envidioso predomina el sentimiento de frustración de no poseer algo. Ambos sentimientos pueden alcanzar niveles patológicos. La persona envidiosa puede desarrollar cuadros depresivos causados por la frustración y puede quedarse estancados en su dolor, resentimiento, culpando a la víctima de la envidia. También la persona celosa puede quedarse atrapada en situación de casos patológicos que comiencen a dañar su psique cuando imagina todo el tiempo situaciones de celo, cuando está creando en su mente todo el tiempo el temor de experimentar un abandono o una traición. Las personas celosas suelen tomar un papel activo, de manera que buscan actuar hostilmente, inclusive hasta violentamente, y dejarse llevar por la ira debido a la tristeza, la ansiedad y la incertidumbre que les genera la situación con la persona que celan y la persona que creen que les va a quitar el afecto de esa persona. Gálatas 5, del versículo 19 al 21, en la Reina Valera del 60 menciona: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, disensiones, herejías, pleitos, celos, iras, contiendas, envidia, etc. Y establece que esto es obra de la carne. Tanto la envidia como los celos, como la venganza, son obras de la carne, es decir, de la condición caída, de la condición humana. Y esto es importante considerarlo porque tiene que ver con lo que está en el alma de la persona. Todo lo que está asociado con la condición caída, con la condición humana, está estrechamente vinculado o depende del alma. Y en el alma están los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Todo esto nutre los celos, nutre la envidia y nutre la venganza, inclusive la traición. De tal manera que si una persona siente celos, siente envidia, siente deseos de vengarse, debe sanar su alma. Hablaremos más de esto a continuación. ¿Cuál era la visión bíblica de los celos humanos? ¿Por qué destaco humanos? Porque no quiero mezclarlo con el conocido término del celo de Dios. Los celos son obras de la carne, es decir, como ya lo remarqué, está asociado con una condición humana. Primera de Corintios 3:3 dice: porque todavía son carnales, pues mientras haya entre ustedes celos y contienda, no son carnales y viven como meros hombres. Aquí el apóstol Pablo está destacando y remarcando el hecho de que el que se sienta celos afirma la condición carnal de la persona, afirma que no está actuando como un ser espiritual. Los celos operan desde la maldad del corazón. Y esto lo podemos apreciar en Marcos 7 del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Algunas versiones señalan donde dice envidia, dice los celos, dando fe de que usaban la misma palabra para ambas cosas e inclusive llegaban a confundirlo o lo daban por igual. Sin embargo, yo quiero aprovechar de remarcar que los celos y la envidia ambas son expresiones de maldad, tanto como la venganza, tanto como otro de los aliados de la venganza. Los celos crean rivalidades, contiendas, desorden y otras formas de mal.
Y así lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:20. En realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alboroto. Arrebatos de ira. Esta lo vamos a estudiar más adelante, porque los celos por sí mismos acarrean una especie de tormento, un desorden, una contienda en las emociones de quien lo padece, contra quien lo despierta y contra la persona que los inspira. Pero también puede conducir a calumnia, a rivalidades, a chismes, a arrogancias, a alboroto y a ira y muchas otras emociones y reacciones que no están explícitamente dadas en esta porción de la palabra, pero que pueden englobarse dentro de las consecuencias de mayores expresiones de maldad. En Santiago 3:16 dice: por eso donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de males. O sea, despierta una maldad sobre otra maldad. Génesis 37:11 dice: sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Nosotros sabemos bien que los hermanos de José terminan haciéndole mucho daño a José. Y esto no solo nos muestra lo destructivo de los celos, sino también que no hace acepción de relaciones familiares o vínculos de sangre. Los celos destruyen relaciones y vínculos familiares, vínculos amistosos, vínculos laborales, vínculos entre socios. Isaías 11:13 dice: desaparecen los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Esto es de primordial importancia tenerlo en cuenta, porque Judá y Efraín eran hermanos, eran familias, miembros de una misma casa, pero eso no les impidió ser enemigos por causa de envidia y por causa de celos. Y como estoy usando un y aquí, luego más adelante voy a explicar esto mejor para que se entienda por qué los pongo por igual. Miqueas 7 de los versículos 5 y 7 señala: no creáis en el amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y lo que está diciéndonos el profeta Miqueas aquí es que la familia dividida puede haber dentro de ellos conflictos internos y muchos de ellos deberse a celos presentes entre los miembros de la familia. Porque dice: se levanta contra. Hay una contención, una enemistad. Busca el uno hacerle mal al otro, a pesar de que son miembros de una familia. Proverbios 14:30 dice: destruye la salud y la paz. ¿Cómo lo dice? La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Asocian los celos con el cáncer, una enfermedad destructiva que termina matando. Una forma de decir: los celos también van a terminar matándote. Algunas expresiones refieren que la envidia termina matando. Y esto es porque sabemos que la envidia tiene un impacto fisiológico en quien la padece, pero también los celos tienen un impacto fisiológico o psicológico inclusive en la persona que la padece y en las personas que la sufren. Santiago 3:14-16 dice: pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celo, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Esta porción no solo nos habla de la maldad que nosotros
podemos darle rienda suelta al sentir celos y envidia, sino que dice que a su vez genera otros tipos de maldad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque queremos hablar con mucha flexibilidad o restándole importancia a la envidia y a los celos, cuando en realidad son considerados tan graves como una herejía, como un homicidio. Los celos producen la muerte del alma, no solo en quien la padece, sino que puede traer muerte al alma de la persona que es atacada injustamente por celos infundados. Job 5:2 dice así: solo los tontos y necios se mueren de celos y envidia. Una forma clara de decir que son tontos y son necios quienes padecen celos y envidia. Las personas que se dejan gobernar por los celos y envidia entran en la calificación de tontos y necios, y sabemos que la Biblia llama necios a aquellos que se levantan contra Dios. Entonces es la misma denominación, lo cual es significativo y digno de que lo sometamos a consideración. Los celos son incontrolables y faltos de sensatez. Proverbios 27:4 dice: la ira es cruel y el enojo destructivo, pero los celos son incontrolables. La persona puede controlar los celos o deshacerse de él en un primer momento, cuando se da cuenta que los celos están tomando lugar en sus pensamientos y en sus emociones. Pero si la persona le da rienda suelta, hay un momento donde los celos le van a cegar y le van a controlar, le van a dominar. Y a ese dominio de los celos incontrolables es a los que se refiere esta porción de la palabra. Las personas debemos estar vigilando qué cosas se están cultivando o se están practicando en nuestras emociones y sentimientos a la luz de la palabra. Y si nosotros le damos rienda suelta y no ponemos freno y sacamos de nuestro sistema esas cosas terminan por tomar poder y luego controlar a la persona. Tito 3:3 dice de esta manera: porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad, en envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Fíjense lo que está diciendo aquí. La persona que practica los celos y la envidia se hace esclavo de la maldad y del placer que da la maldad. Por otro lado, cuando leemos Números 5:14, dice: si viniere sobre él espíritu de celos, y lo habíamos hablado antes, y tuviere celos de su mujer, habiendo ella mancillado, o no habiéndose ella mancillado, la persona va a producir a sus propias emociones tormento. Va a dejar entrar en su sistema espíritus azotes que le van a atormentar con celos infundados. ¿Por qué? Porque si la verdad y la realidad es que la persona no ha sido infiel, entonces resulta que le va a ahuyentar por la acusación y la falta de confianza. El sentir ese y tener esos pensamientos de celos reproduciendo internamente, pensamientos de venganza, la contienda de la celopatía, está a la puerta de destruir la relación con la persona víctima de los celos y de quien la padece también. En 2 de Timoteo 6, del 4 al 5, dice: cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Entonces, el orgullo que acompaña a los celos produce no solo sospechas, sino también conflictos e insultos. La mente se corrompe y esa corrupción de la mente hace que la persona caiga en una espiral de pensamientos que le atormentan. De allí que en la antigüedad se le pusiese en la misma lista que los homicidios, que las herejías, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la alianza que existe entre los celos y la venganza?
lo podemos ver de esta manera. Vamos a verlo a través de algunos ejemplos. La palabra dice en Proverbios 6:34 al 35, además el marido engañado da rienda suelta a su furia. Si de vengarse se trata, no perdona a nadie. Un marido ofendido no acepta nada a cambio, no se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. Porque los celos despierta la ira y dificulta la capacidad de perdonar. Esa es una de las primeras relaciones entre los celos y la venganza, porque la persona que siente celos al no poder perdonar y seguir con la cadena de pensamientos atormentándole, se va haciendo cada vez más endurecido en sus pensamientos y en sus emociones y se va siendo incapaz de perdonar. Y la incapacidad de perdonar conduce a la venganza, porque el que no perdona va a querer desquite, retribución o retaliación. La persona que siente celos no acepta expiación, resarcimiento y no tendrá misericordia. En Proverbios 6:34-35 dice en la versión Dios habla hoy, porque el hombre celoso es como un fuego y no perdona a la hora de vengarse, no acepta desagravio alguno, ni se calma ante muchos regalos. La persona no se va a calmar por nada. Al haber entrado en el ciclo de la falta de perdón, está a un paso de la práctica de la venganza, porque el perdón es el antónimo de la venganza. Hablemos de la relación entre celos y envidia. No, que no tienen relación, tienen una relación y muy pocas veces la persona se da cuenta de esa relación cuando la siente. Pero utilicemos ejemplos antiguos o ejemplos de la palabra para verlo. Génesis 4, versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En este pasaje estamos citando el enojo que se despierta en Caín contra su hermano Abel. Todos conocemos el pasaje. Caín tenía envidia de Abel, pero estaba celando la aprobación de Dios. Envidiaba que la ofrenda de Abel había sido aprobada y eso le significaba recibir aprobación de Dios. Ese fue el enojo. No la recibí yo. La aprobación la recibió mi hermano. Mi hermano no es mejor que yo, así que tengo que destruir a mi hermano. Allí hay una envidia y un celo. Cuando se sienten celos, normalmente hay una raíz de envidia también, porque estos dos sentimientos tienen asociación en el alma. Cuando leemos Génesis 37:11 dice, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. En esta porción, los celos eran hacia el padre, Jacob, Israel. Todos estaban celando al padre, pero tenían envidia de José. Cuando leemos celos de él, se refiere a la celos como sinónimo, envidia, pero celaban al padre. El padre no me ama a mí como lo ama él. El afecto del padre es para él, no es para mí. En Hechos 7:9 dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, vean la relación celo-envidia. Siempre que celo algo, envidio otra cosa. Veamos otros ejemplos. Veamos el caso de Saúl, que envidiaba a David y celaba la popularidad con el pueblo, pero también la preferencia de Dios para con David. Primera de Samuel 18:8 dice, y se enojó Saúl en gran manera. Desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que le den el reino. ¿Cómo le van a dar a David, alguien que es mi súbdito, siendo yo el rey, alguien mucho más importante, alguien de más elevada estatura, una calificación inferior cuando yo soy superior a él y él es inferior a mí? Y aquí actúa la soberbia de Saúl, despertando celo por la aprobación del pueblo y también por la preferencia de Dios para con David, dado a que ya tenía el dardo de la envidia hacia David.
En el Salmo 106, versículos 16-17. Cuando estaba en el desierto, los que seguían a Datán y a Abiram sintieron envidia de Moisés. Y también sintieron celos de Aarón, a quien tú habías elegido, pero se abrió la tierra y se tragó a todos los rebeldes. Datán envidiaba a Moisés y Aarón. Tenía celo de la autoridad y el respaldo que tenían para con el pueblo. Quería ser el que tuviese la autoridad. Quería ser el caudillo y quería ser el que dirigiera. Y esos eran roles que ejercían tanto Moisés como Aarón. De tal manera que siendo Datán parte del pueblo, comienza a envidiar a la autoridad. Y también vemos el caso de Saúl, que siendo la autoridad envidiaba a alguien del pueblo. Si nosotros extrapolamos estos dos ejemplos al tiempo actual, nos encontramos que existen casos donde un líder en el trabajo, un gerente de alto nivel, envidia el conocimiento, la habilidad, el talento, el don que tiene un empleado, porque con ese don y ese talento le está disminuyendo o lo está haciendo notar obsoleto o está vislumbrando un potencial riesgo contra él, como lo sintió Saúl. No era David quien perseguía a Saúl, era el rey quien perseguía al súbdito. La pregunta es, cuando te persiguen en el trabajo, ese gerente de alto nivel siempre te está ofendiendo o te está minimizando desde las reuniones, maltrata el trabajo tuyo en público. Pregúntate, ¿hay algún síndrome de Saúl operando aquí? Pero ten presente también que tu lucha no es contra carne o sangre. Puede darse el caso que tengas un Abiram en el pueblo, todo el tiempo murmurando del pastor, todo el tiempo murmurando del profeta, todo el tiempo murmurando del hermano que hace el servicio bien, de la persona que está siendo reconocida en su esfuerzo, ese empleado que tiene el mismo rango que tú, que trabaja en el mismo departamento, pero vive criticando tus logros, vive criticando tu trabajo. ¿Esa persona tiene algún síndrome de Datán? Veamos entonces el caso donde Labán envidia a Jacob. Cela la prosperidad o la bendición de Dios para prosperarle. Génesis 31:1. Un día Jacob escuchó a los hijos de Labán hablando. Ellos dijeron: Jacob se apoderó de todo lo que le pertenecía a nuestro papá. Se ha convertido en un hombre rico por medio de las cosas de nuestro papá. Fíjense de aquí en esta porción de la palabra, tenemos que reflexionar varias cosas. La primera es que usted lee la palabra y no hay un solo capítulo ni una sola cita que diga que los hijos de Labán trabajaban mucho. La persona que trabajaba mucho era David, quien le ponían más años por cada esposa, quienes le hacían las trampas. Y en este momento no estoy entrando en el tema de los derechos legales porque existía un derecho legal allí. Era Jacob quien trabajaba, quien llevaba los animales, quien negociaba: dame salario, dame un pago. No importaba cuántas veces le hicieran trampa en el pago de su salario, que también lo dice la palabra. Nunca los hijos de Labán murmuraron al respecto de que su papá hacía trampa para pagar el salario de Jacob. Pero cuando vieron que a pesar de todas las trampas de su papá, Jacob prosperó, eso sí les molestó. Entonces, estoy molesto porque él no debía tener riquezas. Yo sería el que debería ser rico a través de la prosperidad de mi padre, aunque no la haya trabajado, aunque yo nunca me fui a ganarme ese sustento en el campo, aunque yo no fui el que llevó las vacas, aunque yo no me cuidé de las ovejas, aunque yo no hice nada para hacer que la herencia fructificara. Ahora me molesta que otro prosperó porque ese sí trabajó. Entonces tenemos el caso de Labán en el trabajo. Esa persona que es perezosa, esa persona que no lee los manuales como tú los lees, no ha hecho los cursos que estás haciendo en tu tiempo libre para mejorar tu trabajo, que cuando entregas un informe te dedicas a hacerlo con seriedad, con mucho profesionalismo. Esa persona en el ministerio no ora ni ayuna, no tiene tu comunión con la palabra y no se esfuerza en aprender cosas para hacer la obra, pero quiere los mismos resultados que tú estás teniendo. O el peor de los
los casos, le molesta que tengas un resultado que él no puede lograr. Entonces tenemos cómo se manifiesta en lo secular, en lo ministerial, en la familia y en todos los ámbitos de la vida, los celos agarrados de la mano con la envidia. Génesis 31:2 dice: luego se dio cuenta de que Labán ya no se portaba con él como antes. Y entonces te das cuenta que el gerente, el coordinador, el jefe de departamento ya no te ve igual, ya no te trata igual. Hace tiempo que te está tratando diferente y tú empiezas a preguntarte: ¿qué está pasando aquí? El pastor ya no me trata igual. El líder del ministerio o lo que sea ya no te trata igual. El vecino ya no te trata igual. Entonces pregúntate, ¿por qué no te tratan igual? Pero con honestidad. Si no tienes una falta, si no has ofendido, si no has agraviado, si no has dado un mal ejemplo que haya hecho que se aparten de ti, entonces ¿por qué hacen esa acepción de personas? ¿O por qué esa diferenciación? Tengamos presente que existe una relación entre la envidia y los celos que pone de manifiesto la alianza espiritual de estos dos sentimientos. En la persona son dos sentimientos. Desde el punto de vista de la maldad, hay una influencia del mal obrando espiritualmente. Cuando se envidia a alguien es porque se cela algo. Nunca están separadas. ¿Se puede sanar el alma de los celos? Sí, claro. Y también se puede sanar el alma de la envidia, pero eso ya lo vimos. En este momento nos vamos a acotar en los celos. La primera cosa que debe hacer alguien que teme a Dios y quiere ser un mejor cristiano es, primero, ser autocrítico de manera honesta. ¿Esto que tengo son celos? Y si la respuesta es afirmativa, ¿por qué tengo celos? ¿Qué estoy envidiando? Primera de Pedro 2:1 dice: entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Reflexionemos sobre los sentimientos que tenemos y busquemos tener un corazón lleno de amor y de paz. Si no tenemos paz en el corazón por causa de lo que alguien más está logrando o de lo que alguien tiene que celamos, es necesario sanar el corazón, sanar el alma. Más bien, nosotros deberíamos entender que los celos no tienen nada que ver con el amor. El amor está relacionado con muchas cosas totalmente contrarias y antagónicas a los celos. Mientras que los celos están relacionados con el control, el temor, la inseguridad, la posesión y la dominación inclusive. Los celos y la discordia entre personas evidencian inmadurez espiritual, al igual que un amor que no es genuino, teniendo en cuenta lo que dice Primera de Corintios acerca del amor. Entonces la persona debe revisar que debe sanar. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7 dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando leemos esta porción, nos damos cuenta que los celos y la discordia de los celos no tienen nada que ver con el amor genuino. Y que si una persona dice amar a otra persona y siente celos, debe preguntarse qué cosa se está uniendo al amor que me hace sentir celos. ¿Estoy deseando controlar a esta persona? ¿Estoy deseando poseerla? ¿Estoy deseando dominarla? ¿Es una raíz de inseguridad? ¿Es una raíz de temor? ¿Es deseo de dominación y control? ¿Qué está ocurriendo aquí? Primera de Pedro 2:1-3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, lo que nos aconseja este libro en esta cita en particular es que debemos deshacernos de la malicia para que podamos dar
muestras de benignidad y recibir la leche no adulterada. Una persona que tiene malicia le cuesta nacer espiritualmente o dar frutos del Espíritu. Le cuesta recibir la salvación. La palabra dice en Romanos 13:14, no debemos causar problemas ni tener celo, mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensan todo el mundo en satisfacer sus propios deseos. De acuerdo con Colosenses 3:5, Nueva Traducción Viviente dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Mire, cuando nosotros queremos sanar, muchas veces los doctores nos meten a dieta. No comas esto, no comas aquello, vamos a desintoxicarte el cuerpo, necesitas limpiarte de esto, limpiarte de lo otro. Buscan descongestionar el organismo. Cuando nosotros queremos sanar de los celos, debemos descongestionar todo nuestro ser espiritual de las cosas que creemos, sentimos o pensamos que lo contaminan. Y las formas de lograr eso es someter a la obediencia de Cristo nuestros sentimientos. Todo sentimiento que antagoniza con la enseñanza del Evangelio, debemos someterlo y echarlo fuera a través de la palabra. Y el hacer eso nos va a ir desintoxicando de la misma manera que se va desintoxicando el cuerpo cuando los doctores lo someten a dieta, y se va a ir purificando y santificando el alma. Ezequiel 16:42 dice, entonces dejaré de sentir ira y se calmarán mis celos, me apaciguaré y ya no sentiré ira. Apaciguar los celos a través del Espíritu Santo, apaciguarlo a través de la palabra, apaciguarlos a través de la enseñanza de las Escrituras, sanando el alma de esa inseguridad. ¿De dónde nace esa inseguridad que me hace imaginarme celos, imaginarme traiciones, imaginarme cosas? Porque si son imaginarios, la persona tiene un problema en el alma. Y si son genuinos los celos porque de verdad le están traicionando, la persona tiene otro tipo de problema. Porque el que tiene celos imaginarios debe sanar algo, y el que tiene celos reales tiene que buscar otro tipo de libertad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dominación implica mayordomía y el amor no somete a nadie, y eso lo dice muy claramente Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y lo que yo quiero decir aquí es que cuando Dios hizo la creación, le dio al hombre una autoridad para enseñorearse de todo. Y cuando comienza a decir dónde está esa autoridad, habla de todo lo que él creó, pero en ninguna parte de esa porción le dice que se va a enseñorear de otra vida. Le dice enseñoreate de los peces, de las aves, de las bestias, de los animales, enseñoreate de la tierra. Y si sigue leyendo se va a dar cuenta que en ninguna parte dice enseñoreate de otra persona. No dice eso. Entonces, cuando la esposa o el esposo quiere enseñorearse del cónyuge, está violentando la ley del amor, porque el amor no domina, no somete. Cuando un hermano quiere someter al otro, controlarlo, allí hay que evaluar el amor, porque a veces un hermano está viendo que la amistad de su hermano con alguien más es dañina o es tóxica, y eso despierta un celo, y es un celo benigno. Pero cuando es un celo posesivo o dominante, hay que sanar el alma. Cuando Dios le da al hombre mayordomía, y entendemos por mayordomía el reconocimiento de que Dios es dueño absoluto de todo, y le da esa creación para que la sojuzgue, lo está haciendo a mayordomo y administrador. Debemos entender que en la tierra las personas somos solo servidores y administradores, que todo le sigue perteneciendo a Dios, ya que Él lo creó. El mayordomo no posee y debe dar cuenta de lo que administra. Sea que usted tenga una responsabilidad sobre su cónyuge, sobre hijo, sobre cualquier otro miembro de la familia, usted le va a dar cuenta a Dios de la relación con ese miembro de la familia. Usted o yo
yo somos administradores de la relación que tenemos con esa persona, mas no somos dueños de esa vida. No somos poseedores. Y al entender que te recibe el afecto de alguien por decisión voluntaria, valoramos ese afecto entendiendo que es algo que se nos da por libre albedrío, pero que no tenemos ningún poder para forzarlo. El amor no controla, da opciones y respeta las elecciones. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le da a cada persona de su creación la capacidad de elegir y luego les respeta la elección que hicieron, independientemente de que luego se acarreen juicios y condenación, pero le da la oportunidad de elegir y de respetarle la elección. Entonces, ¿somos nosotros mayores que Dios para no permitirle a alguien elegir y respetar que eligió algo distinto a lo que nosotros hubiésemos elegido? ¿O somos mayores que Dios para no entender que cada día una persona decide amar a alguien y que algún momento puede decidir no amarle más? ¿Qué dice Proverbios 19:21? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Buscar libertad del temor y la inseguridad. Si tienes muchos pensamientos que te hacen sentir inseguro, que te hacen sentir celos, entonces es mejor que comiences a buscar el consejo de Dios en su palabra. Que sometas todo lo que está entrando a tus emociones, a tus sentimientos y pensamientos, al consejo de Dios, a la palabra de justicia, al modelo de Cristo, y verás cómo sana. El único celo que la palabra de Dios establece que tenemos permiso o derecho de practicar es el celo que sienten las personas por Dios. ¿A qué se refiere esto? En el Salmo 74:10 dice: ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Es cuando nosotros sentimos como propio los desagravios que se hacen contra el nombre de Dios. Por ejemplo, una persona está hablando mal de Dios y a usted le causa una molestia terrible. Eso es celo de Dios. Cuando usted escucha a gente en las redes sociales hablando mal de la pastora A o del pastor B, del profeta C, y entonces a usted eso le molesta. Usted dice: me molesta que estén hablando de los siervos de Dios. Eso es celo, porque ellos son creación, criatura, llamado y autoridad delegada de Dios. Eso es celo. Es hasta una forma de reverencia y respeto. Otra característica del celo por las cosas de Dios es la devoción exclusiva que alguien puede sentir por Dios. El Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando comienzan a calumniar a alguien, a atacar a alguien, a perseguir a alguien que usted sabe que es mentira, que está en lo que se murmura o en lo que se dice, usted tiene celo por eso. Cuando se habla en contra de la palabra o se blasfema el nombre de Cristo, esa palabra que dice: los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, eso se refiere a la injuria grave que se comete contra Dios. Un denuesto es una forma de ofensa, agravio, improperio, afrenta, una falta de alabanza. Toda crítica, condenación, objeción que se hace contra Dios, eso es un denuesto. Cuando una persona está haciendo apropiadamente la obra de Dios y alguien le ofende haciendo correr rumores contra el trabajo que está haciendo para Dios, eso es un denuesto. Cuando una persona hace correr calumnia, rumor o difamación contra alguien para cubrir su honra o para maquillar su falta, eso es denuesto. Cuando una persona dice, está ofendiendo y persiguiendo a alguien como hacía Saúl, y entonces empieza a decir: es que David es el culpable, porque David, y David no ha hecho nada. Así se hace en muchas empresas. Hay un denuesto contra alguien, el trabajo que hizo alguien,
lo están tachando, le están poniendo objeción, le están poniendo reparos que no son justos para ocultar el agravio, la ofensa o que se está poniendo en evidencia la falta de alguien más. Eso es denuesto. Y eso puede ocurrir en la empresa, en el negocio, en el ministerio, en la familia, en cualquier lugar. Este tipo de práctica no diferencia al cristiano del que no es cristiano. Esto es totalmente contrario y antagónico con el cristianismo. Otra de las manifestaciones del celo por Dios lo podemos ver en 2 de Corintios 11:2. Me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonios a un solo esposo, Cristo. A él quiero presentarlos como virgen pura. Esto ocurre cuando el pastor tiene celo de sus ovejas y no quiere que anden cayendo en malas amistades, en malas relaciones. Esto ocurre cuando un padre está cuidando a su hijo de hacer una mala alianza, un mal noviazgo. Esto es un compromiso con la verdad y con la obra. Se tienen que mantener santos. Cuando el pensamiento es que se mantengan puros para Dios, que se mantengan como dignos de las bodas del Cordero. Hermano, esto es una expresión de compromiso con la verdad y con la obra. Cuando es la verdad lo que te motiva y no dominación, control. Esto tiene que ver con lo que hay en la mente y con lo que hay en el corazón, lo que hace la diferencia. Y otra muestra, entre muchas otras que tal vez encontremos en la palabra, del celo que podemos tener por Dios y por su obra y por las personas que pertenecen a la obra de Dios, está en Hebreos 10:38, donde dice: el aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Por amor se busca agradar a Dios. No se usa el amor para justificar lo que queramos hacer. Buscamos agradar a Dios por causa de que le amamos. Buscamos agradarle y evitamos ofenderle. Y evitar ofenderle es evitar de practicar la envidia, de andar en celo y darle lugar a la venganza, por ejemplo. Habiendo dicho todo esto, oremos. Señor Dios Todopoderoso, yo presento esta oración por todos aquellos que me están escuchando y que me van a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, oh Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hagas una obra en los que creen esta palabra y han encontrado aspectos de esta enseñanza en su propio carácter y en su propia personalidad, en miembros de su familia, en sus cónyuges, amigos o compañeros, para que les reveles cómo opera los celos, la envidia y todos los demás sentimientos asociados con la venganza, aliados de la venganza, cómo operan en ellos, en sus familias y cómo han estado ministrando a sus cuerpos, almas y espíritus, pero también a sus mentes. Señor bendito Dios, te pido, Padre de la gloria, que les pongas a la palabra como un espejo delante de ellos y puedan ver reflejado prácticas que están ocultas en los recuerdos, prácticas que están ocultas o disfrazadas en el entendimiento de la mente, y los traigas a la luz del entendimiento de tu palabra y les muestres cómo eso ha dañado sus relaciones, cómo esas cosas han dañado vínculos familiares, cómo esos sentimientos corrompidos han destruido afectos genuinos que les eran una bendición y que fueron permitidos por usted para que fuesen bondadosos, amables y generosos, pero fueron distorsionados por esta naturaleza caída y han empezado a reflejar cosas que son totalmente contrarias al concepto de amor que Cristo nos modeló. Señor Dios de los cielos, clamamos su Santo Espíritu para que nos haga entender por la guianza de tu Espíritu en medio de la palabra la gravedad de los celos, la envidia y de todos los demás aliados de la venganza, así como de la venganza misma. Que usted, Señor bendito Dios, traiga la luz de su palabra a alumbrar los pensamientos, la luz de su palabra a alumbrar los sentimientos, a alumbrar la razón y el entendimiento que tenemos del amor, del concepto que tenemos del celo, de la envidia, de la venganza y de la traición. Oh Señor Dios de los cielos, Padre de la gloria, que nuestro Señor Jesucristo se manifieste
como luz que saca al entendimiento de nuestros propios ojos toda raíz de celo, toda raíz de envidia, toda raíz de venganza, toda raíz de traición que nos ha esclavizado a mí y a la persona que me escucha, la persona que está buscando librar su alma. Señor bendito Dios, que usted traiga un entendimiento de esas reacciones, de esos arrebatos de celos, de esos arrebatos de ira, de toda rivalidad, calumnia y desorden moral o espiritual que ha estado experimentando consecuencias de celos, envidias, traición y venganza. Señor bendito Dios, que sea revelado por tu Santo Espíritu el círculo vicioso de los celos obrando en familia, las iniquidades de celos, las iniquidades de envidia, las iniquidades de venganza, las iniquidades de traición. ¿Cuántas familias ven que hay patrones de celos en padres, en tíos, en primos? Cómo tratan a sus esposas, a sus hijas, cómo tratan a hijos, Señor, dominándolos, controlándolos, más que amándolos, Señor bendito Dios. En esta hora y en este momento yo clamo, Señor Jesucristo, una guianza y una dirección de tu Espíritu Santo para que nos revele y nos muestre cómo los celos y la venganza, la envidia y todas estas prácticas que se están estudiando en esta serie roban la paz de las personas y les privan de la libertad de tener emociones sanas, de disfrutar el amor de manera genuina, de darle el amor que sienten sin intoxicación a las demás personas, porque se ha manchado, se ha tiznado con violencia, se ha manchado, se ha tiznado con celos, se ha manchado, se ha tiznado con envidia. Oh Señor Dios de los cielos, que sea usted bendito Dios trayendo el entendimiento de la importancia que es sanar el corazón de los celos a esta persona que me escucha, que identifique sus propios celos, las propias raíces de envidia, qué es lo que le hace sentir inseguridad, qué es lo que le hace sentir celos e identifique la causa genuina por la dirección de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor bendito Dios, que les revele, Señor, como dice Job 5:2, que los que sienten celos se hacen tontos y necios ante la cadena de pensamientos e imaginaciones y torturas de las cuales se hacen esclavos. Señor bendito Dios, que por la majestad de su Santo Espíritu, toda crueldad que acompaña la ira, todo enojo destructivo y todo celo incontrolable sea sometido a la obediencia de Cristo. Señor bendito Dios, como dice Tito 3:3, toda falta de sensatez y rebeldía sea sometida a la obediencia de Cristo, que toda cadena de esclavitud a la envidia, a los celos, a la venganza y a la traición sea también llevada cautiva a la obediencia de Cristo, que la persona purifique todo su entorno espiritual y todo su sistema de creencia de lo que le contamina y lo ha mantenido atado y esclavizado a los celos. Señor bendito Dios, haz una obra redentora y liberadora en la persona que quiere hacer un cambio entre lo que era antes de escuchar esta enseñanza y lo que quiere llegar a ser para agradarte a ti, Señor bendito Dios. Bendito Dios de los cielos, saca a esta persona de las prisiones del cautiverio de los celos, trasládalos al lugar de la confianza en Cristo Jesús, a una seguridad y una certeza en Cristo Jesús que le haga libre de los celos, pero también trasládalos de la prisión de la envidia a la prisión de sentirse satisfechos y seguros en Cristo Jesús. Oh Señor bendito Dios, atamos, ligamos y reprendemos todo celo, todo espíritu de celo, toda experiencia de celos que no hemos sanado. Sometemos las heridas de los celos, heridas de las traiciones, del abandono, bajo la sangre del Cordero, y declaramos libertad y diseños de Dios para sanar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaramos que por la luz de tu palabra y por la luz de tu verdad, toda esclavitud de la mente a los delirios imaginativos, a los delirios de la creación
imaginaria de la duda sean sometidos a la obediencia a Cristo, que todo patrón de esclavitud de la mente se rompa y que las cadenas en cautiverio de celo sean destruidas por el poder de tu nombre, que usted saque a la luz todo espíritu de control, de dominio, de temor, de falta de confianza y toda inseguridad que les hace darle lugar a los celos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, clamamos que a partir de este momento comiencen a identificar los celos, comiencen a encontrar un entendimiento al escuchar esta enseñanza la primera, segunda y tercera vez, y todas las que sean necesarias, que en cada oportunidad usted les revele cosas que deban sanar, cosas que deban traer cautivas a la obediencia de Cristo, y sometan toda su personalidad, todos sus sentimientos, todos sus pensamientos, bendito Dios, y todas sus emociones a la obediencia de Cristo, para que reine la sabiduría, la verdad, la benignidad en medio de ellos, haciéndolos libres de todo espíritu de tormento que haya entrado por causa de los celos, para gloria y honra de tu nombre. Señor, sella esta vida y trae la sanidad, trae la libertad, para que te glorifiques en esta persona, en sus relaciones personales, en sus relaciones laborales, en sus relaciones ministeriales, en sus relaciones, en todas las áreas y aspectos de su vida. Pueda tener a partir de hoy relaciones basadas en la confianza, relaciones basadas en el respeto y en el benigno y genuino amor de Dios fluyendo a través de él, por él y para él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos las gracias a los hermanos de la fe por acompañarnos en esta emisión y en toda la serie de Hablar con Sabiduría, a los amigos por dejar entrar a nuestro Señor Jesucristo a sus vidas, a todos por compartir con cualquier persona que conozcan, que crean que necesite y vaya a hacer un buen uso de esta enseñanza. Gracias por apoyar a este ministerio. Gracias a ti, hermano, que nos has acompañado hasta aquí. A los amigos y amigas que están incursionando en la oración con nosotros, les invitamos a hacer la oración de fe. Si estás preparado para hacer la oración de fe, conforme dice Romanos 10 del 9 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les salvó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces te invito a repetir conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Te entrego en obediencia, oh Señor Jesucristo, mi cuerpo, alma y espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios de pensamiento, palabra y obra. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, que nunca me aparte de tu voluntad ni a derecha ni a izquierda. Renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica del ocultismo, espiritismo, religión yoruba. Renuncio a la metafísica y a la nueva era. Renuncio en el nombre de Jesucristo a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Jesucristo a la consagración y pacto de sangre hecho ante cualquier otra deidad. En el nombre de Cristo Jesús me entrego a Cristo, a Él y solo a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.